¿Vamos a grabar ahí? Muy bien. Bueno, ¿quién nos escucha? Nos reportan si nos escuchan bien, por favor. Luis. Hola, muy buenos días. Qué bueno tenerlos en espacio con nosotros aquí en Brisas del Cauca. Aquí estamos, vamos a tener una conversación agradable, una conversación en la cual vamos a contarles sobre qué es esto de la Expedición Colombia Regenerativa. Dennos un minuto más para comenzar a las 10 en punto. Como decían los alemanes, lo que no paga las alarmas. Los alemanes me dijeron, por favor, ¿nos puedes apagar las alarmas para poder conversar? ¿Las chicharras bien? Muy bien, bienvenidos a quienes se están conectando. Muy buenos días desde Brisas del Cauca. Bueno, mi estimado Luis Fernando, hoy no es un día cualquiera. Hoy es un día muy interesante porque después de meses de planeación de esta expedición, pero además de años de investigación que me han llevado a entender que podemos hacer algo más allá del turismo, algo más allá del turismo sostenible, sin desconocer la importancia, por supuesto, del turismo sostenible. Después de varios años de investigación, Luis, y de muchos meses preparando este recorrido, hoy comenzamos oficialmente la Expedición Colombia Regenerativa. Y realmente para mí es un orgullo hacerlo aquí, ser bienvenido en tu casa. Para todos les cuento unas bebidas deliciosas, nos recibieron con platanito maduro, con amor. Yo creo que esto es una de las cosas que lo puede resumir. Nos reciben con amor, nos reciben con respeto, nos reciben con cariño y aquí estamos en un lugar maravilloso. ¿Qué es la Expedición Colombia Regenerativa? Es una investigación aplicada que va a recorrer diferentes regiones del país para comprender, documentar y demostrar cómo el turismo puede contribuir a regenerar la naturaleza, fortalecer las comunidades y mejorar la vida en los territorios. Y hemos querido comenzar aquí, en Brisas del Cauca, en Marsella, en Risaralda, un lugar con el que tenemos una historia construida durante muchos años, yo diría que 10 años por lo menos ya. 10 años de trabajo, sí. Y que este lugar representa muchas de las preguntas que queremos investigar durante esta investigación. Yo inclusive puedo plantear que este es uno de los lugares más inspiradores que he tenido cuando he pensado en un modelo de desarrollo regenerativo aplicado al turismo. Y como lo decía hace un momento Luis Fernando, no llegan las alarmas, el sonido real. Tenemos el mejor fondo musical posible. Y hoy nos acompaña Luis Fernando Vélez, un agricultor, productor de cacao orgánico, excelente anfitrión, emprendedor e intérprete de su territorio, pero ante todo un muy buen amigo con quien hemos aprendido a crear turismo desde la confianza. Luis Fernando, muchas gracias por recibirnos en tu casa. Yo quiero que esta sea una entrevista que sea muy conversada y queremos que quienes nos acompañen y se conecten nos escuchen conversar sobre lo que ha pasado aquí en Brisas del Cauca. Ya arranquemos, mi estimado amigo. La primera pregunta, antes de que hablemos de turismo, de chocolate o regeneración, yo quiero comenzar por ti, Luis Fernando. Yo quiero que nos cuentes quién es Luis Fernando y dónde comienza tu historia. Bueno, muchas gracias por permitirme estar acá compartiendo con ustedes. La historia inicia realmente desde que yo tenía como 6 años, porque yo vengo de padres campesinos. Y entonces en ese lugar donde nosotros vivíamos, como que todo era magia, todo era lo que estamos escuchando acá. Y entonces yo siempre como niño, a mí me gustaba el campo. Yo lo vivía y veía las aves, veía los animales, vivía ese entorno, pero enriquecido, todo tan lleno de árboles, lleno de maravillas. Y entonces se me quedó en la memoria porque fueron momentos muy felices en mi vida. Vengo de padres campesinos, allá nacimos en el campo, trabajamos, inclusive la finquita pequeña de 4 hectáreas aún se conserva. Después mi madre todavía está con nosotros, mi padre ya no está,
Mis hermanos todos son campesinos, aunque ellos se han formado en la universidad, profesionales, pero es tanta la fuerza de nuestro campo que nos llama que nosotros volvemos a la finca. Cada uno está en ese momento. Luis, ¿y dónde es esa finca? ¿Dónde naciste? ¿Qué recuerdas de ese lugar donde creciste? Esas primeras 4 hectáreas. Es que, es que eso fue es allí en la orilla del río Cauca, muy cerca, por la Linda, por la vereda de la Linda, también en Marsella. Y allá nosotros, es que aprendimos a hacer muchas cosas tan básicas, algunas muy dañinas, como aprender a hacer una carbonerita pequeñitica, o ir siempre al río y recorrer esos senderos maravillosos, César. Esa es una cosa, recordamos ir a que mi mamá me decía, vaya, eche el agua era que teníamos que ir al nacimiento, hermoso, para traer el agua por medio de guaduas. Entonces esas guaduas traían una sobre otra, traslapadas, iban trayendo el agua, y había que quitar las hojas, y en el camino encontraban las serpientes, en el camino encontraban los animalitos bebiendo, habían perros de monte, había perezosos, los veíamos, eh, se veían, nos tocaba ir allá también porque a los cerdos les gustaba mucho la humedad y se iban para el nacimiento, y nos tocábamos y nos montábamos en esos cerdos. Oiga, pues cómo olvidar uno de esos si era momentos de magia, interactuando con la naturaleza, los árboles, en los caminos y montando nosotros unos cerdos para que nos llevaran a la casa nuevamente. Entonces, no se nos olvida que realmente venimos de raíces campesinas y volver, es que es lo que yo estoy haciendo acá, yo estoy replicando ese espacio. De verdad que estoy muy cerca de lograrlo. Y tiene que ser con amor, eso tiene que ver con amor a la naturaleza y realmente estamos volviendo al origen, porque estas fincas fueron mal manejadas las que nos dejaron los abuelos. Uno te escucha, Luis Fernando, y se nota la pasión, ese cariño que tienes por la naturaleza. ¿De dónde nace ese amor por la naturaleza y por la cultura de la región cafetera? Bueno, nosotros somos de descendientes, segunda generación de cafeteros. Mi padre era cafetero. De hecho, pues como a nosotros nos tocó trabajar, a nosotros nos tocó trabajar cuando estábamos en la universidad, los fines de semana para la finca, y cuando estábamos yendo a la escuela, los fines de semana para la finca, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, esto se le va inyectando a uno en el ADN, quizás, sí. Y entonces dice, no, aquí hay pasión. Inicialmente tuvimos un tiempo de descanso, ya nos queríamos alejar de la ciudad, pero trabajando en las empresas, se da uno cuenta que lo que vivió de antes y lo que uno disfrutaba, uno quiere volver a eso, porque uno se ve como muy enmarcado trabajando en empresas, trabajando y un horario, una disciplina supremamente fuerte que es necesaria para uno formarse, pero qué bueno era volver al origen, eso es lo que estamos haciendo. Entonces, a nosotros no se nos ha perdido esa pasión por la naturaleza. Pues además, es que lo que dices es muy cierto, es volver al origen. Y es un privilegio de pocos. Así, Porque, por supuesto, tú tuviste esa posibilidad de nacer en el campo, salir del campo, descubrir temas de la ciudad, viajar, lo has hecho, por el mundo de hecho, eh, pero volver al origen y sentir este origen es importante. Hay una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención, es parte del logo de tu empresa y es cómo llevas ese sombrero con mucho orgullo. Yo inclusive a veces digo, me lo encuentro por la calle, me lo encuentro sin sombrero y yo digo, es que usted sin sombrero es como la mitad, yo no lo reconozco, es más, lo saludo distinto porque comienzo como a desconocerlo. ¿Qué representa este sombrero para ti? No, sí, el sombrero es identidad. Realmente los campesinos siempre hemos tenido un sombrero. Nos ha beneficiado porque se nos ha protegido del sol, del agua, pero realmente nos identifica como campesinos. Y uno poder decir, yo soy campesino y vengo de familia campesina, nuestros arraigos son del campo, realmente eso no nos lo quita nadie. No podemos olvidar que somos del campo, lleguemos donde lleguemos. Esto es lo mejor que nos puede pasar. Este sombrero nos queda bien. Así te diga que no queda muy mal sin sombrero también. Pero sigue no siendo la persona, pero esto lo adorna uno. Un campesino queda bien adornado con un sombrero. ¿Aún recuerdas alguna escena concreta de tu infancia? Alguno de esos momentos cuando estabas en la finca, con tu familia, que sea como esos recuerdos como imborrables que uno diga, estos son como de las chincherías o de las cosas lindas, de los recuerdos imborrables tuvo de la juventud? César, fue en la niñez cuando nosotros estábamos en la finca todavía. Mi padre ya no estaba. Y entonces mi mamá
decidió que los hijos tenían que estudiar en una universidad. Y entonces, para lograr eso, las personas, en las amistades o personas conocidas nuestras, le decían a mi madre, venda esa finca, que eran 4 hectáreas muy pequeñas, para que esos muchachos puedan estudiar. Pero mi mamá no, ellos tienen que trabajar para poder estudiar. Entonces nos llevaba, hay que sembrar café. Y nos íbamos con mi mamá, con mis hermanos, a sembrar los colinos de café. Nos íbamos a limpiar la finca. Afortunadamente esa finca era con mucho piso, así espectacular de hojas. Y entonces nosotros limpiábamos esa finca con las manos. Y era mi mamá, mis hermanos, y a nosotros no se nos olvida que nosotros hicimos por la enseñanza de mi madre, con la tenacidad de mi madre, hicimos una vida diferente. Confiamos en que podíamos lograrlo. ¿Quién, una mamá campesina, unos hermanos campesinos, viviendo en el campo, iba a pensar que mi mamá, con su inteligencia, nos iba a llevar a una universidad? Si no es por mi madre, nosotros nos perdemos. Y eso es, a nosotros no se nos olvida. No se nos olvida eso, la fortaleza de mi madre, la resistencia. ¿Cuántos hermanos eran? 5. 5. ¿Y todos fueron a la universidad? 3. 3 fueron a la Tres, universidad. porque uno desafortunadamente en su labor de trabajo en Bogotá, él falleció, le quitaron la vida allá. Sí. Y la hermana vivía con mi madre, que ella no fue a la universidad. ¿Y qué conserva hoy Luis Fernando de aquel joven? No, yo siempre he sido una persona relativamente alegre y amante a esto. Le digo una cosa, César, yo a veces converso con mi esposa y nos sentamos acá y me pongo a observar este paisaje. Y yo le digo, mira lo que hicimos. Mire, y a mí se me vienen las lágrimas porque es que realmente yo estoy replicando casi lo que había en la finca, con una riqueza y una diversidad tan impresionante, y ese multiestrato y esa cantidad de aves y la fauna que volvió, realmente eso lo hace a usted sentir feliz de lo que hay. Y sentí, César, que yo no sabía a qué había venido a este mundo, como que sin propósito ni nada, y llegar acá, y ya empecé a entender que yo ya tenía un propósito, y este era el propósito, venir a conservar un lugar que la mayoría de las personas no creen importante y creen que el monocultivo o la extracción es lo mejor. No, era volver a este lugar. Luis, ¿y tú pensabas entonces en algún momento de la vida, se te ocurrió siquiera pensar que terminarías recibiendo viajeros de diferentes partes del mundo? Ajá, no, César, es que, no, César, vea, ¿qué empecé a hacer? Como yo empecé a trabajar primero con síntesis química, los cultivos, ¿cierto? Entonces, yo de todas maneras, antes yo reciclaba plástico, yo era transformador de plástico reciclado. Y entonces, cuando yo me vine para esta finca, vine a trabajar con síntesis química, los cultivos, varios cultivos. Y después, en una capacitación que tuve en Lejanías Meta, fue una cuñada que me invitó a una clase de agroecología con una gente maravillosa. Entendí que había que trabajar ya todo con orgánicos y me vine a hacer mis propios caldos y todo eso. Y entonces entendí también porque allá me enseñaron a hacer unos vinos. Entonces yo entendí que había que transformar. Entonces me vine para acá, suspendí todos los procesos químicos y empecé a trabajar con orgánicos. Y al trabajar con orgánicos empecé a hacer transformación de cacao. Y al transformar cacao, entonces como le puse una visita bonita, una bolsita bonita donde dice orgánico y todo eso, llegaron unos alemanes a consumir ese chocolate y les llamó mucha atención, orgánico, en Marsella, tal. Y entonces ellos desearon venir a conocer ese campesino que hacía chocolate en una finca. Luis, ¿en qué año fue eso más o menos? En el 2014. 2014. Por esa época es que nos estábamos conociendo más o menos. Nos estábamos conociendo, César, pero estos alemanes que vinieron a vivir esa experiencia, vea, a conocer quién hacía el chocolate, dijo, vamos a entregar esto al mundo, a traer personas, gente de Alemania, de Bélgica, de España. Entonces, alguna vez en el 2016, César estaba dando unas capacitaciones en la Casa de la Cultura, y yo tuve la oportunidad de ir, ¿no? Que llegó el profesor del SENA en turismo. Entonces yo fui, yo quiero saber porque yo estaba llevando algunas poquitas personas ya, que le sé desarrollar. Y yo tengo una finca, ya yo tengo una cascada, tengo senderos, y yo llevo turismo internacional allá. Ah, muy interesante, está muy bien.
Y después nos encontramos en las ferias y César. Pero téngamelo ahí. Ya vamos para allá. Porque usted se me trajo un pedazo de la historia interesante acá. Todavía quiero llegar a una parte muy bonita. Y es que en algún momento de esa historia, de ese niño que crece en esa finca de 4 hectáreas, que aprende tantas cosas en compañía de su papá y su mamá, que gracias a su mamá puede tener esa oportunidad de salir, de ir a la universidad, de formarse. Y hay un momento en esa historia que tú hablas de el retorno al origen. Y ese momento seguramente transformó tu vida. Y hablemos de Brisas del Cauca, hablemos de esta finca, ¿cierto? ¿Cuándo aparece? ¿En qué año aparece Brisas del Cauca en tu vida? ¿Cómo conociste esta finca? César, yo trabajaba en una trilladora en Marsella. Se hacían exportaciones de cafés especiales a muchas partes del mundo, microlotes de buen café. Y yo sentía que yo estaba cumpliendo un ciclo en ese buen lugar, ya estaba cansado y yo no quería madrugar más. Y yo quería, a mí me tiraba ya el campo. Entonces, en el 2003, yo me hice esta finca, pues yo tenía una cabaña en Marsella y decidí cambiarse a esta finca de 22 cuadras. Entonces, yo me vine para acá y, y empecé a trabajar este lugar. Eso fue en el 2003, sí, 2003. Y, y empecé a enamorarme de este lugar, empecé a enamorarme. ¿Qué viste tú que otros no vieron en estas 22 hectáreas? A ver, primero de todo yo tenía una finca con un hermano, trabajábamos en compañía y mi hermano pues, le ha gustado mucho lo que es el cultivo de café y yo no era de café, de un solo cultivo. Entonces yo vi acá, en esta finca, la posibilidad de venir a hacer un policultivo. Eso fue lo que yo vi, la oportunidad de hacer algo y empezar a sembrar muchos cultivos diferentes. Eso vi yo, una oportunidad. Y esa oportunidad fue la que realmente me empezó como a hacer más grande en este tema, haciendo más visible este lugar, que la gente opinara, porque hacía muchos comentarios no muy valiosos y que le alentaran mucho a uno, pues, ¿cómo así que Es que, policultivos? es que esa no es una decisión fácil, Luis Fernando. Yo que me imagino que cambiar esa vida, cambiar la cabaña en Marsella, esa decisión eh, debió haber significado muchas cosas para tu familia. ¿Qué significó para tu familia ese cambio? No, ellos no, realmente no les llamó mucho la atención porque eso se iba a volver muy pobre. Como, eso es muy relativo y la pobreza tiene mucha riqueza. Es la parte de dinero. Ellos les llamó mucho la atención cómo iba a vivir yo si iba a vivir a un lugar que no está produciendo nada. No es que no producía nada. Y yo sobre eso empecé a darme cuenta que la riqueza no estaba en el dinero, aunque hace mucha falta. Realmente uno quisiera tener para no estar viajando y todo eso. Pero acá me acordé que los campesinos de antes, cuando la Revolución Verde, que fue en 1950, pues 1940 quizás, a los campesinos les vendieron la idea que eran muy pobres. ¿Por qué esos campesinos eran tan pobres? Porque en la finca tenían plátano, tenían batata, tenían mafafa, tenían arracacha, tenían café, tenían cacao, lo tenían todo, tenían la alimentación, tenían la alimentación. Y entonces al tener la alimentación, pero era lo básico, lo que necesitan, no necesitan ir al pueblo, no necesitan ir al pueblo casi a comprar nada, solamente a emborracharse si les gustaba. Y esa es la pobreza que los grandes industriales pensaron que era pobre el campesino. Les vendieron la idea, tumben todo ese policultivo hermoso que tienen, que son muy pobres, para que vengan. Y además que no tenían que estar con deudas en el banco y no tenían que estar comprando ningún fertilizante. Entonces, venga pues, ahora sí, vuélvanse ricos. Tengan un cultivo muy grande de café, un cultivo muy grande de café y empiecen a comprar químicos para de las plagas, sabiendo que antes eran insectos. Vengan y métanse en el banco, ustedes necesitan un préstamo para poder comprar fertilizantes, lo que nunca necesitaron. Ahí les dijeron a las personas que eran pobres. Entonces yo no me sentí pobre, solamente Fue me como sentí irse en enriquecido. contra de entender un sistema natural. Entonces tomas esa decisión y cuando llegas por primera vez aquí a la finca, ¿cómo la encontraste? Ahora no. Era buena energía, era buena energía.
pero, pero la casa estaba en el suelo. Los pisos estaban, las ratas pasaban por debajo y uno tenía que venir a dormir acá y esas ratas pasaban por un lado. Estaba maltrecha la casa, César estaba en el suelo, pero había un entusiasmo. Había que enfrentar ese cañazo. Yo tuve mucho miedo porque era una área muy grande, no tenía el recurso para seguir haciéndolo bien hecho, pero aprendí a injertar el cacao, aprendí a manejar todos estos caldos orgánicos y empecé a decir que yo podía salir adelante. Eso sí, contra todos los comentarios de mis amigos, porque la familia es que no, es que cómo se va para eso. Pero cuando tú llegaste, ¿había algún tipo de cultivo aquí o nada? No. Había un cultivo de café y entonces empecé a... Pero era café a libre exposición en esa época. Sí, sí, café. O sea, para que nos entiendan, aquí había desaparecido el bosque entonces. Y luego, síganos en nuestras redes, eh, se cayó la transmisión. A ver qué pasó. Dice advertencia, tu conexión. Paró este. No, es así. Conexión es inestable, simplemente intentamos restablecerla. Aquí está grabando, espero. Y vamos, sigamos, don Luis, a ver cómo nos va. Espero que se nos restablezca la conexión. Entonces estábamos listo. Tenías un primer cultivo de café a libre exposición y nos estabas contando que en ese contexto de la Revolución Verde, que yo lo asocio más como a los años 60, 70, sí, algo así, en donde se toma esta decisión de que al café le iba mejor sin arbolitos, sin las hojas de los árboles que lo abonaban, y a libre exposición quiere decir que queda el arbolito expuesto al sol. Esa es una decisión que es muy contradictoria en la historia, pero además, para lo que estamos hablando y lo que queremos compartir aquí, pues realmente se vuelve en un momento diferente. Vamos a intentar a ver qué pasa aquí con la conexión. La señal es buena. Bueno, vamos a seguirla grabando, Luis, que en esta se las compartimos después. Sí. ¿Esta cámara está funcionando, hijo? Sí, está celular. Listo, bien. Entonces, Luis, una de las cosas que vale la pena del estar aquí, del poder compartir este espacio que tenemos, y yo voy a intentar, bueno, pensámoslo así. Una de las cosas que vale la pena es cómo esta finca se transformó. Entonces tú llegas aquí a principios del siglo, 2005 me dijiste. Sí, 2003. 2003. Llegas en el 2003 comienza el proceso de transformación de esta finca. ¿Cuál fue la primera labor que realizaste para comenzar a recuperar esta finca? Bueno, como este era un desierto verde, solo café y solo pasto, ahí no había naves. Ahí, si no había naves, porque no habían árboles, no habían insectos, solamente habían plagas, no había fauna, porque donde iban a estar, estaban desprotegidos, el sol directamente. Entonces inicié una labor de siembra de 12 cultivos diferentes, entre ellos plátano, cacao, maracuyá, teníamos banano, teníamos naranjos, mandarinos, aguacates y entre otros. Y como lo estaba manejando con síntesis química, estos cultivos fueron horribles manejarlos económicamente. Es muy costoso, es muy costoso. Y sobre eso, cuando vino una visita de los primeros alemanes, me dijeron: don Fernando, usted vive en el trópico, usted no tiene árboles, no tiene árboles. Con ese concepto de ellos, que ellos lo vieron, me dijeron. Entonces yo al otro día me fui, en una camionetita que tenía, me fui para los viveros a comprar árboles y empecé a poner árboles en la finca. Eso tuvo un resultado impresionante. A los 2 años ya empecé a ver aves que a mí no me interesaban. Es que a mí no me interesaban los pajaritos.
y empecé a ver coloridos, cantos que me empezaron a llamar la atención. Me tocó aprender ya los nombres. Me conseguí una cámara para tomarle fotos. Empecé a echar de ver de que ya no había solamente pajaritos, sino que fauna, que venían a alimentarse de lo que había acá. Entonces vi, claro, lo estamos logrando. Los colibríes en esas hojas grandes alimentándose de las hojas y bañándose en ahí. Y no se envenenaban. Y yo, claro, estamos haciendo bien el trabajo, no tenemos químicos. Eso es naturaleza viva, eso es naturaleza de origen, eso es, así nació la naturaleza. En medio de mucho bosque, en multiestratos, en multi enriquecedor, o sea, una naturaleza completa, global y ella misma se autoabastece. Eso es lo mejor que le puede pasar a uno, es llegar a un punto de esto. Bueno, voy a resolver aquí una cosa con la conexión. Que el wifi no está funcionando. Entonces de pronto con los datos sí. Pero entonces necesito los tuyos. ¿Los míos? ¿Tú no tienes? Que tengo este teléfono. Papi. Los datos millones. ¿Sí? O sea, pero es de tu celular. No, no, porque estás grabando. Pero con los datos de Luis Fernando. Eso. Mucha gente escribiendo que se cayó, que qué lástima, que está muy bueno. Pausa un momento el video. No. Ah, bueno, sí, pausa ahí. Solo pausarlo. Sí, sí, sí. Muy bien. Ya. Volvimos. Ahí estamos desde un lugar precioso y los lugares preciosos, uno diría que para qué nos conectamos, pero queremos conectarnos desde este lugar. Los que están conectados y todavía están por allí, dennos un saludito y así los vemos. ¿Cómo lo ves desde allá? ¿Está funcionando? A mí no, es que a mí tampoco, yo tampoco tengo Ah, la ok. señal, pero sí, pero a mí tampoco. No, me dice que la conexión está muy limitada. Aunque yo tengo 4G. ¿Se comparte los míos? No, aquí está en 4.5. Voy a poner aquí arriba. No me va a caer. Pero sí. Muy bien. ¿Este ya se despausó? Sí. Listo. Sigamos conversando, que igual aquí lo estamos grabando con Luis y la vamos a rescatar. Esperemos pues que a quienes nos acompañan en línea podamos lograrlo. Ahora vamos a hacer una siguiente versión para los que están buscando conectarse con nosotros y lo vamos a hacer también desde TikTok un pedacito. Pues entonces estamos hablando de esos primeros años. Los primeros años fueron muy difíciles. Supremamente, César, fueron tan difíciles que yo para poder pagar la nómina del agregado me tocaba coger quizás un bulto de café mojado y echarlo de acá para arriba porque no había vehículo a 1 kilómetro hacia arriba sin descansar y esperar el carro, llevarlo. Llegaba uno al pueblo oliendo maluco porque estaba untado de café mojado. Se recibía el dinero y había que volver, César, a pagarle al señor que estaba en el campo. Ese señor ya estaba enojado porque me demoré mucho para llegar. Claro. Eso no fue fácil. Es completamente difícil y yo decidí no tener más personas que me ayudaran en la finca por no quedarles mal. Tú, además del cacao, tuviste otros cultivos en esa época. ¿Con qué más intentaste? No, un cultivo de aguacate es un cultivo que necesita estar en cuidados intensivos, es completamente, necesita los químicos, los naranjos. Los Los naranjos. naranjos. Se necesita un ingeniero agrónomo que esté ahí ganando dinero y comprando uno de los químicos? Eso había que romperlo. Se rompieron todos los cultivos porque ellos ninguno le generaba uno ingresos porque se necesita mucho químico y mucho daño para la naturaleza. Bien, entonces, Luis Sí. Fernando, entonces volviendo a esas conversaciones que tenías con los alemanes, que te decían que estabas en el trópico pero que no tenías árboles, ¿en qué momento decidiste comenzar a sembrar árboles? ¿Cómo fue ese momento, esa idea? ¿De dónde comenzaste a imaginar qué árboles había que sembrar? ¿Dónde los conseguiste? ¿Cómo fue ese momento? Esto fue así. Hoy llegaron los turistas, hoy.
me hicieron el comentario, perdón, mañana yo ya estaba en Pereira con la camioneta. Y empecé, oye, ¿este árbol qué es? Oye, este árbol da estos frutos. ¿Este árbol para qué? ¿Para qué? Y empecé a comprar una miscelánea de árboles. Que a manejar el piso térmico de ese lugar. Ok. Hay que contarle a qué altura estamos. Estamos a 1120 metros. Luis, ¿y tú te acuerdas cuál fue el primer árbol que sembraste pensando en esa recuperación del bosque? Los primeros árboles que sembré fueron guamos, replicando lo que hacíamos, lo que era nuestra finca de antaño. Ah, eso es llenarlo uno de emociones. Sí, ¿Y cuál lugar de la finca tiene mayor valor emocional para ti hoy en día? pero no, César, yo después de que salga de esta casa hacia abajo, yo, bueno, yo además yo le digo al como el custodio del bosque, permiso que voy a entrar a este paraíso. Y para mí cualquier lugar me genera magia, me genera alegría, mucha alegría. Hay uno que es donde tengo un cultivo de cacao que aparentemente es un monocultivo, pero usted tiene cada 12 metros y entre plantas hay un árbol diferente, árbol diferente, árbol diferente, a los 12 metros otro árbol diferente. Entonces estos en 2 años es una serranía de, de un arreglo agroforestal, bosque comestible. O sea que todos en cualquier parte de esta finca es una maravilla. Pues, hace un rato, cuando te me adelantaste, Eh, comenzaste a hablar, por supuesto lo sabes, pero de alguna manera tú recuerdas cuál fue la especie animal que comenzó a regresar. Y si son las aves, en este caso, ¿de qué te acuerdas? ¿Cuál crees que te llamó la atención, que tú dices, esto vale la pena recuperarlo? bueno, fueron varias, pero hay unas que yo realmente nunca había llegado a ver. Las otras las veía, pero no me interesaban. Pero empezaron a aparecer. Pero estaba al lado de la cascada y escuché era un pajarito de el Macharopteros seciolatus, que es un saltarín, la bananita. Y él empezó a cantar y yo dije, qué pajarito tan hermoso, pero es que era así de 8 centímetros. Espectacular. Ya, pero ¿cómo me lo ven? ¿Ah? Ya, Macrocleros estriolatus. Ya habla en latín. Ah, este joven ya la tiene muy clara. Entonces, claro, viste eso y en qué momento te aprendiste el nombre en latín. No, lo que pasó es que yo primero yo dije, bueno, y este pajarito, ¿yo qué hago con ese pajarito? Yo lo subí en Facebook, apenas estaba empezando a manejar eso, y entonces aparecieron unos ornitólogos, ¿dónde está ese pajarito? Entonces les conté, vamos para allá. Pero en tal, y se programaron a los 15 días, para los 15 días. Y yo volví al lugar, pero ya cantaba otro diferente. Yo le dije, pero ese, y ese pajarito, se llama Ceratropipa eritrocefala, Ajá, que es el golden red, es que llama, el cabecidorado. ok. Nunca en mi vida, esos dos nunca en mi vida los había visto. Y observé que comían. Y entonces yo volví, los subí a Facebook y ellos ya dijeron los 15 días no. En esa misma semana llegaron ornitólogos conocidos del eje cafetero y empezaron a visitarme. Y ya después a los días ya no había esos dos, sino otro saltarín se llama el Manacus vitellinus, que viene siendo el saltarín cuello amarillo. Cuello amarillo. Cuello amarillo, Exactamente. sí. Y a los días, eso fue una cosa espectacular, eso no me demoró un mes en identificar los cuatro, que se llama el Corapipo leucorroa, que es el Manacus de cuello blanco. O sea, 4 saltarines Saltarines. identificados en los meses. De hecho, eso es bastante atípico y más en esta zona donde estos bosques fueron tan lastimados por temas de expansión agrícola, ganadería y demás. Además, yo recuerdo por esa época tuve la posibilidad de comenzar a acercarme acá. Pues yo me imagino, y para quien no conoce esos saltarines, es que además esos bichos tienen un baile precioso. Michael Jackson, ahí queda en el palote. Entonces, claro, bailan, se mueven, son coquetos, le coquetean a la pareja con una danza espectacular. Entonces, no solo son muy bonitos, sino que su comportamiento es muy llamativo. Entonces, eso además es muy interesante para cualquier observador de aves. Entonces, ahí ya hay buenas emociones, pero Luis, ¿en algún momento tú pensaste esto no va a funcionar? Sí, yo realmente me parecía que estaba cogiendo como dirección César. ¿Sabe por qué? Porque en la parte agrícola yo la tenía como perdida, pero apareció el turismo cuando estos alemanes vinieron acá y después usted logró conectar y decir, bueno, voy a ir a visitarlo pues.
voy a ir a visitarlo. Y empieza César con su empresa, Natutic, a traerme sus visitantes. Y eso me empezó a dar fuerza y ya muy rápido, fue muy rápido. Empecé a esa casa a organizarla, es que la casa estaba en el suelo, César. Eso es una repercusión económica interesantísima. Mejorar la calidad de vida en un territorio difícil donde nadie lo cree, porque es que inclusive aquí turistas vienen a decir, esto está muy lejos. Yo le, ¿qué lejos va a ser? Hay personas que vienen de Nueva Zelanda, hay personas que vienen de Japón, de Israel, de Estados Unidos, de Francia, de Bélgica. ¿Cómo va a ser lejos? Pero los que dicen que son lejos son los locales, los locales. Y entonces empecé yo, y esto es una maravilla. Poder uno conseguir un oficial que venga y arregle la casa, empezar a hacer construcciones que uno en condiciones de agricultura y de monocultivos, eso no es fácil, eso es impresionante. El turismo y en el campo es más fácil. Sí, señor. Sí, quiero hacerte una pregunta clave Sí. que me parece importante para irnos a uno de los focos de esta, de esta charla y es, ¿sientes que tú recuperaste la finca o que de alguna manera la finca también te recuperó a ti? Ah, sí. Ah, no, ya. Sí, muy bien. Bueno, en cuestión económica, la finca ya la había perdido, de verdad. Si no llega el turismo, la finca se pierde. Pero con turismo yo recuperé la finca. ¿En qué sentido? ¿Cómo me doy cuenta que realmente que mis mejores trabajadores realmente eran mis árboles? Me di cuenta. ¿Por qué me di cuenta? Porque es que estos árboles todos hacen simbiosis. Tengo un bosque comestible. Esa cantidad de hojas que caen al piso, vean, árboles extrayendo minerales a 30 metros de profundidad. Lo suben a las hojas y después ellas caen al piso con esa cantidad de nutrientes que estaban a 30 metros y se lo ponen encima a nuestro café o se lo ponen encima a nuestros naranjos, a nuestros frutales, que ellos tienen solamente capacidad para absorber a 2 metros, a 30 centímetros, a 50, a un Ajá. metro, y árboles haciendo trabajo, trabajando con simbiosis. Los árboles me recuperaron la finca. Claro. Son mis trabajadores. Claro. Los mejores trabajadores. Son los mejores trabajadores. Es más económico, porque uno no necesita estar limpiando. Ese mulch está evitando el crecimiento de gramíneas que son muy invasivas en la finca. Luis, entonces, claro, vas recuperando la finca, vas recuperando los árboles, comienzas a establecer los cultivos, los alemanes te dan algunas sugerencias, conoces a Nature Trips Colombia, pero muy interesante que nos cuentes cómo nace tu tour de chocolate. Es que como ya tenía el chocolate en restaurantes naturistas, ¿sí? Con mi presentación orgánica, entonces ellos vinieron esos alemanes vinieron a ver ese proceso. Y yo estaba en esta mesa, por ahí con 100 moldecitos, llenándolos de cacao. Entonces ellos les dijeron, esto hay que mostrarlo. Y ellos a los 15 días me trajeron a los primeros turistas, se llamaban Laura y Pedro. Ellos eran los primeros turistas alemanes. Y después a los 15 días uno que llamaba Oliver, se me olvida el nombre de la niña, y empezamos a replicar por cada 15 días, cada mes, a volver esto muy positivo. Y después que llegó una tuta y que sí, realmente son los que tenemos y nos abastecen constantemente. Pero recuérdanos los nombres de esa pareja de alemanes que además son absolutamente queridos y hoy además son vecinos tuyos. Es Benita y el señor Wolfgang. Ajá. Ellos están aquí hoy, están acá, son unas personas Cafetera maravillosas. Tour, creo que se llama. Cafetera Tour se llamaba la empresa de ellos, por eso ellos vinieron a hacer ese tour de chocolate para mostrarlo, porque a ella les llamó mucha la atención y era muy importante. Yo sin saberlo, yo le metí pasión a eso. Y otra cosa, le metí tiempo. Siempre con tiempos. No, qué pena, me demoré 2 horas, me demoré 3 horas. No, siempre estamos con media hora de anticipación, todo organizadito, y a ellos les llama mucho la atención. El extranjero le gusta mucho los tiempos, entonces hay que cumplirlos. Y se hace con pasión. El turismo se hace con amor. Eso no es que, ay, si yo le doy esto, si yo le doy esto, me quiebro. No, denle para que eso se venga para acá. Todo lo que se entrega es para acá. Todo lo que se entrega no es para ellos, es para uno. Esto es una maravilla. Pues yo que conozco el tour y que lo he podido vivir no sé ya cuántas veces,
Cuéntame, ¿qué partes de la experiencia surgieron de tus propios conocimientos y también qué parte de eso trajiste de la historia de tu familia? Es que yo creo que es que de los conocimientos míos no. Estaba tumbando yo el cultivo de cacao porque cuando yo inicié a sembrarlo, el cultivo de cacao, la roba de cacao tenía muy buen precio, a 60.000 pesos. El café valía por ahí 30.000 pesos. Yo dije, bueno, empecé a sembrarlo. Y cuando empecé a cosechar, ya no valía 60.000 pesos, valía 28, 30.000 pesos. Durante un año estuve perdiendo dinero en las cosechas. Entonces me conseguí una motosierra y empecé a eliminar árboles de cacao en producción. Cuando iba en el camino me di cuenta, esto es soberbia. Y empecé a ver una cantidad de cacaos que ya había tomado inmaduros y entonces los recolecté. Y me acordé de mi madre. Porque los campesinos normalmente manejan la sostenibilidad. En las fincas hacen el café, del maíz hacen sus arepas, del plátano hacen su plátano asado, del maíz hacen su mazamorra y todo el recurso está en la finca. Entonces me acordé de mi mamá, cómo hacía el chocolate. Yo me acuerdo porque yo le ayudaba cuando estaba niño y empecé a hacer el chocolate. Y empecé a tomarle tiempos y cuánto, entonces aquí perdí plata. Porque empecé a entregárselo a los amigos. Me decían, uy, eso parece como que si fuera tomando uno café con granitos, que en carro con falla él. Entonces, si el chocolate está muy bueno, pero ese chocolate hay que volverlo más fino. Y empecé a trabajar sobre eso, a ponerlo más finito y me di cuenta que el chocolate podía tener salida. Por todo el proceso lo aprendí a mi mamá cuando tenía por ahí unos 5 años. Y lo vine y lo repliqué con ese error que yo estaba cometiendo, en prueba y error de eliminar los árboles. Y se volvió una fortaleza. Y se volvió como el paso al paso del tour. ¿Qué te gustaría que comprendiera una persona que nos vea sobre qué es esto de venir a vivir un tour de chocolate, de sabores ancestrales, cuando, por ejemplo, podemos traerte clientes con Nature Trips Colombia? ¿Qué te gustaría que la gente sepa de eso, que conozca de eso? De las cosas más importantes, César, para nosotros, es que el cliente que venga, no importa de dónde venga, de la nación que venga, esa persona llega acá y sienta que aquí hay un embajador, hay una persona que nos va a atender. El único interés es de que esa persona vuelva. ¿Por qué? Porque yo con mi esposa acá, nuestro objetivo es, es atenderlos, pero con amor, con amor. Y de hecho, en nuestro TripAdvisor nos lo dice, cómo las personas hacen esos comentarios y son todos los 5 estrellas. Durante 14 años, 12 años trabajando con turismo y siempre todos son 5 estrellas. Entonces para nosotros nos llena de emoción. Entonces decimos, que es que a usted le gusta esto, se lo hacemos. Que es que le gusta esto, que esta fruta es para usted, todo es para ellos. Que ellos se den cuenta que vienen acá y es como una familia, como que si nos conociéramos toda la Yo vida. creo que eso es uno de los mayores logros que has alcanzado, porque se vuelve algo muy inmersivo, se vuelve algo real. Es decir, uno aquí viene a vivir una experiencia que es real, que tiene detalles, pero hay algo que a mí me gusta mucho y quiero que nos cuentes. ¿Qué papel tienen las manos, los aromas, la cocina, la conversación y la memoria familiar en lo que la gente viene a vivir en este tour? Bueno, esta es una experiencia sensorial, totalmente sensorial. Aquí la mayoría de las personas desaparecen el celular y empiezan a sentir, inicialmente la parte visual, después la parte olfativa, la parte del gusto cuando entran aquí con esos patacones y esta salsa tan artesanal pero tan deliciosa, o por decir algo, el olor de ese cacao, el sabor del cacao amargo, del chocolate amargo, porque comemos los nips. eh, usted está escuchando este concierto, Total. la parte visual, entonces todos los 5 sentidos están trabajando. La parte de ese aprendizaje con mi mamá, podérselo entregar a otras personas. Aquí vienen jovencitos y me dijo, esto me huele, me huele a mi niñez, me- con mis abuelos, y empiezan, y esto se hace un conversatorio tan sencillo que en esa mesa, personas que uno en la vida no ha visto, es una familia. Y aquí personas se van llorando con un abrazo. Y de hecho, César, aquí personas, por ejemplo, mañana viene Teo. Teo es el empresario de Florius, de aquí de Colombia. Y es un embajador, él es Yolanda.
y él nos trae turismo, cada año está trayendo turismo, él viene con ellos y los trae. A él que le va a interesar eso, pero es que él sabe qué hacemos acá. Muchas personas, unos suizos han venido hasta 5 veces, Teo va para 6 veces mañana yo creo. Entonces tenemos muchos turistas que repiten este lugar. ¿Quién repite los espacios? Si hay lugares para conocer, vuelven. Bueno, ese es un dato muy importante, plantear eso. Tú has tenido gente de muchos lugares, pero ¿de qué lugares, de qué países recuerdas? Y hay una anécdota muy curiosa que aquí alguien llegó en un medio de transporte muy singular. ¿Pero de qué países recuerdas que ha venido gente? De muchos países, pero por ejemplo, en mi caso en especial, nos llamaron, yo estaba a César, yo estaba en Fitur, yo fui a Fitur, a España, a la Feria Internacional de España. Estaba en Madrid y me escribió una empresa, nosotros vamos, esto fue en enero, nosotros vamos vamos a ver, el 16 de enero, vamos para su finca. Y yo le dije, no, desafortunadamente yo no los puedo atender porque yo estoy aquí en Fitur, en España. No, usted no ha entendido, es para el próximo año, un año de anticipación. Eso quedó así, pues para mí parece que me estaban tomando el pelo. Y al próximo año, por ahí en diciembre, recuerde que tenemos una agenda para el 16 como el 16 de enero. Ah, sí, señor, sí. Necesito que me lleve unos documentos porque vamos en helicóptero. Esas personas vinieron en su propio avión desde Italia a Bogotá, y en Bogotá alquilaron un helicóptero. Y entonces el día anterior vino un muchacho que yo hacía años no lo conocía. Lo conocía y apareció acá. Hola, Vélez, y yo no sabía quién era él, y yo no lo conocía. Y no se acuerda, no, yo soy tal y tal y tal, yo soy piloto de helicópteros. Ah, mañana viene un helicóptero. ¿Y dónde va a aterrizar? Yo le por allí, vamos. No había dónde aterrizar. Motosierras, guadañas y trabajadores para hacer un helipuerto de un día para otro. Llegaron en helicóptero acá a la finca. Esa anécdota es muy buena. Y hay turistas que te han hecho crónicas, me han mostrado artículos que han escrito sobre ti en lugares del mundo, en idiomas que no reconoces. ¿Qué recuerdas de esa anécdota? Ah, sí, aquí vinieron unos periodistas de la TAM, de la empresa Latam, y vamos a hacer un video, nos interesa mucho. Y llegaron acá, hicieron el video, se fueron. Entonces aparecí en la revista de Latam, esa era un avión, una muchacha chilena. Y terminó, y como ella cogió el librito ese, las revistas que tienen en Latam, entonces yo aparecía el artesano del grano, del cacao. Entonces ella se bajó del avión y me llamó. Se vino para Colombia y me llamó, voy para allá, para su finca. Y como así, sí, yo vi su revista, la revista donde está en su revista, y quiero ir a conocer una chilena. Esa fue una. La otra fueron unas personas alemanas que se habían casado y querían un regalo. Y ese regalo era vivir la experiencia de chocolate desde Alemania. Yo les dije que no los podía atender porque para mí la intención es una muy buena calidad, una muy buena atención, porque ellos me dijeron que eran 20 personas. Yo le dije que no, máximo 10. Digo, es mi regalo, si usted lo hace con 5, con 6, lo hace con 20. Yo le dije, no lo hago. Digo, es que es nuestro regalo de bodas. Y yo les dije que sí. Yo tuve miedo. El día anterior les hice una torta porque ellos eran casados. Les pedí una torta acá y al otro día llegaron y no eran 20, eran 27. Y así los atendí. Me sacaron en hombros como los toreros en España. Muchos aplausos. Me reconocieron en la labor que hice. Y quedaron admirados porque les hice una torta yo el día anterior. Eso normalmente ellos no les hacen nada de torta ni nada, eso todo lo compran. Y han vuelto. De esas personas han vuelto. Bueno, ahora vámonos a la esencia de parte de esta reunión, de esta entrevista, de esta conversación, y es hablar sobre el turismo regenerativo naturaleza. Yo he creado un modelo que se basa en 5 principios. Y parte de mi tarea es poder salir de la oficina, llegar al territorio, del territorio, conversar con personas como tú, para poder entender si ese modelo es real, aplicable, podríamos aplicarlo en diferentes lugares de Colombia y a futuro tal vez replicarlo en otros lugares.
Y aquí es muy importante, digamos, ir contando un poco sobre el modelo para que quienes nos vean vayan conociéndolo y en estos meses en que voy a estar viajando en la expedición, seguramente muchos podrán aprender de estas conversaciones. Y entonces hablemos de el primer principio, que es el beneficio neto positivo ambiental y para la biodiversidad. Y acá, digamos, este primer principio propone que el turismo no se limita a reducir sus impactos, sino que contribuye de manera concreta a la recuperación del ecosistema y la biodiversidad. Y aquí quiero preguntarte, Luis Fernando, ¿qué acciones has realizado para recuperar el ecosistema de Brisas del Cauca? Ya nos han hablado un poco de esto, pero ¿cuáles serían como las acciones concretas? Aquello que tú dices, hice esto, esto está bien hecho, me equivoqué con esto, pero ¿cómo recuperaste el ecosistema o el agroecosistema que tienes aquí en Brisas del Cauca? César, la primera equivocación es viendo el desierto que había aquí en este lugar, haber continuado trabajando con síntesis química. El mayor acierto es volverme rebelde y cambiar la visión de cómo el 100%, no, bueno, un porcentaje muy elevado de las personas quieren seguir trabajando todo con monocultivos. Al estar observando eso y empezar a sembrar esta cantidad de árboles diferentes, realmente la naturaleza le enseña a usted de que eso se hace así. Y no se hace cultivos en surcos, no se hace cultivos, no, se hace es donde hay sol, ahí se pone una planta. Donde hay sol, se pone otra planta. No a 3 metros ni a 4, no, donde haya sol. ¿Para qué? Para evitar el impacto solar en el piso. Como estos son lugares de mucho viento, necesitamos árboles, barreras vivas. Ah, es que aquí no hay aves. ¿Para qué están los árboles? Yo esos árboles los sembré para que las aves vinieran a dormir. Pero como yo sembré árboles frutales, entonces ya se di cuenta, ve, aquí no hay un hostal, aquí también aquí hay un restaurante. Entonces se quedaron. Aves que vienen de paso, ellos encuentran aquí un nicho ambiental espectacular. Cualquier árbol, para mí es muy importante los endémicos y para mí los exóticos. Por decirte, tenemos aquí, entonces tenemos canelas, tenemos mamey, chirimoyo, anón, ciruelos, tenemos uva caimarona, jaboticaba, cocoazú. Esa diversidad es simbiosis total. ¿Cómo no va a ser regenerativo eso, por Dios santo? Si todo es simbiosis. Mire, analicemos esto. Cuando eso no habían árboles, en ese suelo no había vida. No había vida. Pero aquí yo me he dado cuenta que siembro cualquier plantica y se vienen raíces, pero esta raíz de dónde viene, y son raíces que pueden estar ni siquiera a 100 metros llegando a buscar ese alimento que hay en ese lugar. Claro. Simbiosis total, es una red de servicios. Realmente es una cadena alimenticia impresionante. ¿Cómo no va a ser regenerativo tener todo este bosque comestible? Realmente usted en estos lugares son poquitas cosas que necesita, pero tiene que estar convencido para poderlo lograr. Si no está convencido, usted tira la toalla, porque da miedo, porque usted siente como un remolino que se lo chupa y se lo va a absorber y no es capaz usted de subsistir. Eso, así vivían los antiguos, hacían los abuelos, todo lo tenían. Bueno, y aquí hay una cosa muy interesante. ¿Cómo sabes que hoy hay más biodiversidad? ¿Qué has hecho para saberlo de manera concreta? Muy bien. ¿Cómo no saber si biodiversidad? Si ese mulch que hay en el suelo, usted llega y se destapa, y primero usted no veía animalitos, usted pone una lupa y qué cantidad de animalitos hay. Yo sé que ahí está el ejército de microorganismos eficientes descomponiendo una materia orgánica que las hojas, de las hojas que vienen enriquecidas con esos nutrientes. ¿Cómo no identificar biodiversidad? Por ejemplo, la bifauna. Si teníamos solamente 7 avecitas diferentes cuando iniciamos. Y ahorita ya seguro que son más de 130 aves diferentes. ¿Cómo no va a haber Y pasó diversidad? algo con las aves. Descubriste y comenzaste a utilizar un aparato. ¿Cuál fue? O varios, pero ¿qué aparatos comenzaste a utilizar? Porque le metiste tecnología al tema. Pues claro, sí. Si primero tenía una flechita. Y yo era gaitán y le tomaba fotos a eso, pero pincelaba lo más malo que había. Sí. Pero estaba el inventario. Empecé a subirlas. Y después ya me di cuenta, no, eso es que sin querer, sin interés, que no me interesaban, ¿sabes?
y empiezo a ver estos espectáculos de animales tan diferentes, cantos, una cámara, a tomarle, aprender a tomar fotos, ya las tomé a las fotos, pero otra cosa, yo no sabía los nombres de las aves. Un azulejo, un canario, esto tiene nombres técnicos, aprender los nombres de las, Sí, señor. aprender los nombres, y entonces, ¿por qué? Porque aquí llegaron los ornitólogos y empezaron a ver, ese se llama Thamnophilus mosquisatus, ese se llama Macharoteros cholatus. ¿Cómo así? ¿Cómo me voy a quedar yo si esto está acá y ellos lo saben y yo no entiendo que están acá? Entonces, me tocó aprender los nombres de las aves. Otra, la fauna. Habían 3 animalitos. Ahora tenemos 14 registrados en cámaras trampas. O sea, eso como que se va volviendo muy integral. Uno va necesitando. Entonces, siempre árboles y coseche aves, coseche fauna y coseche frutas. César, en estos lugares es biodiversidad total, es que es biodiversidad. Entonces has utilizado cámaras trampas, Cámaras has trampas, utilizado. correcto, sí. ¿Te has registrado en la cámara trampa? Animales que yo no conocía. Yo nunca en mi vida había visto un cusumbo. Ujú. Aquí está el cusumbo. El perro de monte. El perro de monte sí nos ha llegado aquí a la mesa de... Ese es que el Aotus de Molinos. Sí, ¿Cuál es? sí. El El- cusumbo aquí debe ser Nasúa nasúa. Correcto, Nombre sí. científico. Sí. Ahora, el, Además es la que- eira bárbara. Además que este mono nocturno lo tienes en tu logo, además. Ah, sí. Es un orgullo tenerlo acá. Ese se llama la taira. La eira bárbara, taira. Yo no conocía ese animal. Eso parece un hurón. ¿Sí si le quedó alguna gallina después de verla o no? La que no, porque las gallinas no me tocaría dejarlas aquí sueltas y no durar un día. Exacto. No duran De un día. hecho, eso lo aprendieron los abuelos. Sí. Y los abuelos convivían, así como lo estás haciendo tú, con las gallinas que les daban proteína, animales, Sí. el huevo, la carne de gallina y el gallo, pues para sancochito. Pero los abuelos habían aprendido cómo convivir con ellos, que durmieran encerraditas, guardadas, ciertos. Eso funciona. Y es aprender a convivir con otros seres. Perdón, César, tenemos registrado en esa cámara trampa el ocelote. El ocelote es muy importante. Tenemos registrado el Muy importante. jaguarulí. Imagínate. Hembra y macho, espectaculares. Y les tenemos el paso. Ahí se captura. El oso perezoso ya ha llegado aquí a la casa. Bueno. Impresionante, lo estuve buscando como 10 años en la cárcel. Y me apareció acá, entonces ya no lo busco más por ahí. Pues mire que eso es interesante porque yo quiero que hagamos un balance hasta acá. Y es que el primer principio es el beneficio neto positivo ambiental y para la biodiversidad. Y es que este es un tema que no es de corto plazo. Es un tema en donde cuando yo hablo con personas como Luis Fernando, sé que por amor, por vocación, por pasión, por cariño, hacen la tarea bien, son sostenibles, sí, han llegado a ese punto, hacen la tarea bien con el agua, con los vertimientos, con muchas cosas. Su empresa es una empresa formal, registrada en Cámara de Comercio, con Registro Nacional de Turismo. Todo lo que nos puede pedir una norma de sostenibilidad, usted lo puede encontrar acá con absoluto juicio. Pero cuando lo cruzamos con los 5 principios, lo que nos vamos a encontrar aquí es una persona que por su instinto, por leer la naturaleza, por entender la naturaleza, comenzó a trabajar en algo que hoy tiene un nombre técnico, que son las soluciones basadas en la naturaleza. Usted necesita un buen suelo con mejor biota microbiana, que va a permitir a las plantas sintetizar mejor los nutrientes del suelo. Siembre árboles, deje las hojas, no utilice algunos fertilizantes, menos algunos herbicidas, fungicidas y demás, y el sistema vivo comienza a regularse. Y miren que uno de los premios, y es interesante cuando uno habla, es cómo lo puedo medir o de manera cualitativa o de manera cuantitativa. Es decir, la sola cualidad de decir comencé a observar los saltarines, comencé a observar otras aves, a descubrirlas, a publicarlo, a fotografiarlo, a hablar de ellas, pues se convierte entonces en un guardián de las aves. Pero de manera cuantitativa, todos participaban en los Global Big Day. Ah, sí, yo estaba ya ¿Y cómo le ha ido con el conteo? ¿Este año participó? Este año no participé porque estaba en una feria. Muy bien. Estaba en una feria, pero sí, antes, previo a un Global, yo estuve en una conferencia que me dieron 40 minutos para poder decir qué impacto genera la siembra de árboles en las aves. Ajá. Entonces yo les conté la historia de todas las aves que ya había aprendido y fue un impacto generoso
para el medio ambiente. Realmente este es un pulmón para el universo. Hay un nombre de un libro que a mí me gusta mucho y cuando pienso en el nombre de ese libro recuerdo mucho lo que he aprendido contigo, es Sembrar árboles para cosechar aves. Así se llama ese Sí, libro, sí, es un sí. libro que lo produjeron para el Valle del Cauca, pero funciona perfecto con esto. Y además eh, necesita uno que pasen 20 y pico de años para poder entender eso. Entender. Esto no pasa de la noche a la No, mañana. no, no. Usted no es que sembró un árbol y mañana cosecha un pájaro, no, esto pasan años para que esto funcione. Pero tener, por ejemplo, en la plataforma Evit el registro, y aquí uno podría jugar con una plataforma que se llama iNaturalist, solo registrando formas de hojas, plantas diferentes, podría aquí uno Propiedades. registrar cientos de Sí, sí, plantas sí. distintas, más las aves, más los mamíferos, más los insectos, más herpetos. Entonces, este es un buen lugar para un naturalista. Entonces, el primer principio a mí me enseña la finca Brisas del Cauca y la experiencia de Luis Fernando, que uno lo puede aplicar, se puede vivir y uno puede notar ese beneficio. Es más, cuando uno coge una fotografía satelital de este lugar, esto es una pequeña isla biogeográfica, es una pequeña islita en medio de un mar de potreros. Hasta hace unos años algunos de los potreros eran bosques, pero lastimosamente desaparecieron. Vamos con el principio 2, Luis Fernando, y es hablar de las experiencias transformadoras. Y cuando uno habla de la experiencia transformadora, que es el segundo principio, plantea que una experiencia regenerativa no solamente debería entretener, puede cambiar la manera como una persona comprenda el alimento, el campo, la naturaleza y su relación con quienes habitan el territorio. Luis, ¿qué esperas que cambie en una persona después de que visita Brisas del Cauca? Yo he tenido experiencias con niños, y personas ya mayores, donde dice, deme la oportunidad de yo aprender para ir a replicar. Cuando una persona me dice a mí, yo estoy haciendo bien el trabajo. De 100 que uno aplique, está muy bien. Aquí niños dicen, yo quiero hacer esto en mi casa, niños del campo. Entonces eso se ocurre de que si los niños realmente son el mañana, es el futuro del mañana, y ellos aprenden desde ahora, saben que se puede hacer. Miren, César, estamos en una finca y las fincas no pueden estar marginadas. El turismo en las fincas es la mejor oportunidad porque es donde tenemos que ir. Sigamos por esa línea. Sí. Estás hablando de lo que aprende, de lo que aprende alguien, de lo que Sí, aprende un sí. niño. ¿Qué aprende la gente cuando viene aquí? Que no aprende comprando una barra de chocolate en una tienda, en un centro comercial, en un supermercado. Entonces le voy a contar eso. Una niña, la niña se llama Gabriela también. Gabriela, como su hija, fue a Suiza, y hizo todo el recorrido del museo de chocolate. Entonces yo fui allá, pero lo que yo aprendí acá, no lo aprendí acá, aquí lo hice yo, hice mi propia chocolatina, una chocolatina completamente 100% natural. Esto es mucho mejor que ir a Suiza, lo dijo ella. Y aquí vienen muchos suizos a vivir esas experiencias Bueno, de chocolate. Sí. Ese es un tremendo dato. Sí, sí. Porque, por supuesto, los chocolateros suizos son famosos. Lo hacen Pero es que el perfecto. chocolate sale del trópico en la mayoría. Sí, sí. En África, en Colombia. En África ha tenido unos problemas sanitarios tremendos Sí. y ahora son ustedes los que están produciendo un cacao con unas condiciones excepcionales, excepcionales. ¿Cuál es el momento de mayor conexión durante la experiencia que le ofrece a los visitantes? Hay una parte muy difícil que a mí me da mucho miedo, es romper el hielo. ¿Sí? Y entonces romper el hielo yo tengo por ahí 15 minutos para que esa gente esté feliz, que las personas que lleguen allá. Pero la otra es cuando yo los sumerjo en ese proceso. Mire, no hay ninguna persona que no quiera hacer esa experiencia, hacerla. Ellos lo están haciendo. Ellos están sumergidos en ese proceso con total felicidad y disfrute. Es que todo tan sensorial es para disfrutarlo. ¿Hay alguna reacción de un visitante que tú nunca hayas olvidado? Sí. Era un 1 de enero. Normalmente en Colombia la gente en el 1 de enero está borracha. Se ha amanecido. Nosotros estamos esperando a unos franceses y claro, se bajaron 11 franceses en un jeep. Y uno de ellos
Venimos al fin del mundo. Y yo le dije, yo quería que usted lo conociera. Llegaron malucos, porque ¿sabes? Para ellos estuvo pesada la carretera. Y cuando se fueron, esa gente se fue de abrazos. No, siempre es una buena relación. Siempre, a mí no se me olvida, pero siempre lo vemos positivo. Siempre hay algo positivo. Todo es positivo. Me alegra. Y yo sé, porque lo he vivido, en la capacidad transformadora de este tour, de irse con reflexiones, con nuevos aprendizajes, con saberes. Hablemos del tercer principio del modelo, Luis, que es el enfoque sistémico. En el tercer principio, este nos recuerda que el turismo no funciona de manera aislada. Depende del ecosistema que tú mismo te has encargado de recuperar, de la familia, esa familia bella que tienes y que compartes aquí con tu esposa, los agricultores, el trabajo que tú haces, pero también mucho lo que hacen algunos vecinos, los guías, las agencias de viajes, las vías, la cultura local y muchas relaciones que deben funcionar juntas. El turismo articula demasiadas cosas. Para ti, Luis, ¿quiénes hacen posible que un visitante llegue y viva esta experiencia? Ah, realmente uno es, esto solo no se puede, César. Esto solo no se puede. Eso es como luchar contra lo imposible. Pero cuando aparecen, como la empresa Juliana Tour Trip, como Cafetera Tour, qué importante es que ellos hubieran aparecido y yo hubiera podido entender que eso se podía hacer. Pero los operadores turísticos, las agencias de viajes que nos surten de turistas. Y fuera de eso aparece ya un guía, que es de otro lugar, que es de otra nacionalidad. Aparece una vecina que viene y nos ayuda en este proceso. Aparece un campesino que a veces nos ayuda en el proceso de guiar a las personas. El transportador. Es que esto es paisaje cultural carretero. Esto se involucra a todo. La persona que el del Jeep. Un buen aliado del Jeep. Que se vuelve un guía. Porque ese Jeep, con ese guía, él empieza a ver ese pueblito de allí, ese pueblito de acá, estas fincas son tal, y empieza a contar una historia a su forma, sin uno pulirlo, sino que él empieza a entender qué debía hacer. Todos participan, todos participan. Esto es muy integral. Eso está muy bien. El turismo es muy grande, el turismo no es solo. El turismo no es solo atender una experiencia, no, eso es, vea, gigante. Y yo quiero que tú aquí nos demuestres, a partir de tu experiencia, cómo se relaciona la agricultura, la conservación, la gastronomía y el turismo. Agricultura, conservación, gastronomía y turismo. ¿Cómo se relacionan? Bueno, turismo. Llegaron las personas, tienen una expectativa. ¿Cuál es la expectativa? De hacer un proceso de chocolate. Sencillo. Pero ¿qué pasó? ¿Cómo así? Es que yo cómo le voy a hacer un proceso de chocolate sin llevarlo por la agricultura, por el campo. Este árbol, un caño, un chirimoyo, un anón, un ciruelo, estas frutas son muy deliciosas, interactuar. Comiendo frutas, conocimiento, el cultivo de cacao, ¿a qué sabe? ¿Cómo se hace? ¿A qué huele? ¿Se parece a qué fruta? Es interactuar. Ahí está la agricultura, turismo, la gastronomía, las personas. Nosotros tenemos un plato que mi esposa, de verdad que mi esposa lo hace con tanto amor y lo hace tan bien, que siempre hay un aplauso para ella. Entonces, eso es gastronomía. Ella le pone a un plato que normalmente cuando las madres trabajaban tan duro en el campo, como eran trabajadores y muchos hijos y todo eso, esos platos de sancocho había que hacerlo muy rápido y todo se echaba junto. No, aquí es elaborado, muy meticuloso, hasta lograr un punto de sabor espectacular, donde estas personas que difícilmente han probado eso en otras partes del mundo, decir, esto es el mejor alimento que me he comido en Colombia. Ocurre muchas veces. Entonces, para nosotros eso es una maravilla. Y es que eso se hace con amor, por eso se logra eso, ¿no? Y las personas están ahí. Así es. Estamos en Marsella, Risaralda. Este es un municipio lindo, con muchas historias. En algún momento fue considerado el municipio verde de Colombia. Yo creo que lo que le quede de ese reconocimiento depende de personas como tú. Pero, ¿qué pensarías tú? ¿Qué necesita Marsella para que el turismo fortalezca realmente este territorio? Eh, Marsella necesita más compromiso de las directivas, porque el turismo de algo muy importante que necesita es conexión, conectividad, son las vías.
Normalmente personas que vienen de otros países son temerosos de carreteras irregulares como estas, sí, pero muchos las toman como que si fuera un safari, lo disfrutan, sí, sí, un safari, pero para uno, para mermar riesgos, es muy importante tener unas carreteras en buena condición y que en los pueblos o en los municipios como los nuestros haya una muy buena oficina de turismo donde haya divulgación. Eso es lo que nosotros necesitamos. Eso es fundamental. Sí. Seguimos con esta línea del enfoque sistémico que es el principio 3. Y aquí te hago una pregunta que es muy importante de esto. ¿Tú consideras que Brisas del Cauca podría existir como experiencia turística sin las relaciones que has construido alrededor de la finca? No, no. Es muy difícil. Es muy difícil. Uno necesita tener este tipo de lugares. Mire, yo me fui para Cartagena con mi esposa a vender el tour de chocolate. Entonces me di cuenta, y nosotros allá en ese lugar, que ofrecimos el tour de chocolate, y eso era plano. Una experiencia de chocolate, eso lo viven en cualquier parte del mundo. Se necesitaba este espacio. Se necesitaba este espacio. Lo recuerdo, no. Casi se nos va para Cartagena y pues con esta pinta de montañero que tenemos nosotros dos en Cartagena es que sí nos da. Vámonos con el cuarto principio, Sí. ya casi para terminar. Sí. Y es que particularmente, y tú lo mencionaste al principio, cuando nos conocimos, que me decías, tengo un tour de chocolate, eso más o menos fue en el 2014. Y no estaba ya en el SENA, Sí. yo era el director del diseño y estructuración de los productos turísticos del paisaje cultural cafetero. Y si no me equivoco, tenía una investigadora acá que era Lina Arango, que fue quien que te conoció inicialmente y me habló de ti, que sé que te quiere mucho también. Y en ese contexto, pues se da la oportunidad de venir. Pero el cuarto principio es el potencial único de cada territorio. Y es que uno podría inferir, cada ecosistema tiene un potencial para el turismo, sí, es posible, sí. Hay que hacer muchas cosas. Y aquí yo quiero, digamos, indagar contigo esto, porque el cuarto principio plantea que el turismo regenerativo no copia experiencias, lee el territorio y desarrolla aquello que solamente puede ocurrir en ese lugar. Mira qué interesante cuando uno lo relaciona con lo que pasó en Cartagena. Una cosa es el tour de chocolate aquí a 1000 metros sobre el nivel del mar, en esta temperatura, con estos sonidos, con este aire. Miren, está brillando el sol y los tonos de verde son absolutamente espectaculares. Yo no sé si habrá llovido en estos días, pero las hojas se ven felices. Las hojas se ven felices. Entonces, cuando hablamos del potencial único de cada territorio, cuéntame, Luis Fernando, ¿qué tiene Brisas del Cauca que no podría reproducirse en otra finca? Aunque sí se puede reproducir, pero aquí Brisas del Cauca tiene esperanza. Porque realmente cuando yo digo que tiene esperanza es porque es una forma de mostrarle al mundo que podemos volver al origen, teniendo espacios como este, que realmente esa es la fortaleza de este lugar, de este proceso de chocolate. No es el proceso de chocolate. La fortaleza la tiene esa biodiversidad, esa parte regenerativa que hay acá. Lo que hay una esperanza. La gente puede replicar estos espacios en cualquier parte del mundo. Esa es la fortaleza. Vea, ese es el proceso de chocolate. Yo le decía a mi esposa, nos vamos para otra parte y hacemos todo de chocolate. No, es esto. Aquí hay una información. Sí. Y yo lo voy a ligar el cuarto principio, yo quiero ligarlo de una vez con el quinto, porque es que quiero tocar un tema que no lo estás diciendo seguramente por humildad. Y es que en el quinto principio uno habla de la calidad de vida local. Y este quinto principio plantea que el turismo debe contribuir a mejorar la vida de quienes habitan el territorio. La calidad de vida no se reduce al ingreso, también incluye autonomía, reconocimiento, capacidades, orgullo, que está muy ligado al sentido de pertenencia, como lo demuestras tú, relaciones y oportunidades para la familia. Entonces, yo digo que el potencial único de este territorio no solo son los árboles, no solo es este suelo, no solo es el cacao. Es Luis Fernando y su esposa. Es esta familia preciosa. Y entonces, Luis Fernando, ¿cómo era tu vida antes de que el turismo entrara a Brisas del Cauca? ¿Y qué cambió desde entonces? No, César, no. Bueno, no teníamos turismo. Ya llevaba un tiempo acá trabajando con las uñas en la finca. Estaba trabajando como un campesino sin estructuración, haciendo lo que las otras personas hacían. Entonces cuando yo trabajaba triste, de verdad que había tristeza, porque había unos compromisos con las personas que
que nos ayudan en la finca, esa dificultad económica para cancelar y aparece el turismo y como de una vez se le roba una sonrisa a uno. ¿Cómo así que llegó un alemán acá? Uy, que uno de Bélgica, uno que Nueva Zelanda y empezaron a interactuar con personas que uno nunca en la vida, como a mí no me dieron visa para Estados Unidos y me empezaron 5 veces fui y yo dije no, que yo no voy allá entonces, que vengan ellos a visitarme y vienen los de Estados Unidos acá Ujú. y poderlos atender con esa felicidad de decir, Dios mío, no, que va, esto es una maravilla, César. Eso es uno Me es. alegra, y a mí me alegra mucho escuchar eso, pero vamos por esa misma línea. Mm, ¿Qué tendría que mejorar para que el turismo produzca una verdadera calidad de vida? Desde tu experiencia, desde años de trabajar ya con esto, ¿qué nos dices como una primera conclusión? ¿Qué tendría que mejorar el turismo para que qué tendría que mejorar para que el turismo produzca una verdadera calidad de vida? César, es eso. El turismo no se puede mirar desde el punto de vista económico, una transacción comercial. Eso no se puede hacer. Claro que sí, usted me dice, vale, van tantas personas y este es el pago. No, pero no sé, yo ya estoy asegurado, ya tengo el pago en el bolsillo. Es que viene una persona, esa persona tiene, Dios mío, esa persona, Cosas de la técnica, aquí estamos grabando en vivo y no importa. César, el turismo. Espérame. Para que me quede este otro pedacito aquí grabado. Listo, ahora sí. El Le turismo. decía, retomaba César que el turismo, claro, es una transacción comercial y es como ir a una tienda y yo pagué y deme. ¿Qué sentido tiene ir a pagar y deme y la atención fue muy pobre? Yo ya no vuelvo. Yo no vuelvo así al lindo lugar. Yo necesito, yo necesito que la persona sienta que fue atendida. Entonces, aquí nosotros tenemos una sola oportunidad, mi esposo y yo, de que esa gente tenga recordación. O sea, yo mandé esta información de que estamos viendo acá, lo mandé para a turistas que han venido de España, de Francia, de Italia, y, y cuántas cosas vamos a volver, dice, vamos a volver, porque se hace con amor, es con pasión y vea, entréguelo todo, ni sin miedo. Ujú. Cuando el turismo se maneja solamente compra y venta, eso es una pobreza completa en el turismo. El turismo necesita amor, el turismo necesita atención. Cada detalle cuenta y suma mucho. Luis, y ya para ir terminando, pensemos en el futuro. ¿Cuál es el mayor desafío de Vistas del Cauca? César, nosotros pensamos mucho de que ya nos estamos volviendo mayores y yo me preocupo porque mis hijos no tengo ese cambio generacional. Ellos no le apuntan a este tema. Me preocupa eso. Se vuelve uno mayor y quizás uno ya no va a poder trabajar esta parte de turística. ¿Y qué necesita uno? Uno necesita una parte de sostenibilidad. Y esta finca se la entregué al universo para que el oxígeno sea entregado para no sé quién y que ese dióxido de carbono sea encarcelado en estos árboles. Entonces yo lo estoy haciendo y yo quiero buscar una empresa o unas personas que tengan un buen nivel económico para pegar ese empresario forestal, ese custodio del bosque, o sea, tenga una indemnización, tenga una bonificación. Porque así como estas fincas no se venden porque las personas buscan es derribar todos los árboles. Claro. Y esto no se puede vender, esto hay que conservarlo. Entonces, ¿de dónde ven? Esa es una preocupación que yo tengo. Bueno, interesante además de expresarla porque estos son parte de los retos que tiene esto. Habla del relevo generacional, habla de qué puede ocurrir esto, pero también una invitación a cómo apoyar ese tipo de lugares para que puedan tener una sostenibilidad económica. Yo creo que una de las invitaciones iniciales es apoyémoslo viniendo. En el caso de Nature Trips Colombia, le tenemos un cariño enorme y lo que seguimos buscando es cómo seguimos trayendo gente, que la gente descubra que este no es un tour de cacao cualquiera, no es un tour de chocolate. Es una experiencia diferente, inmersiva, con muchos detalles, pero además que sí tiene ese enfoque regenerativo que va más allá de la sostenibilidad. Luis, ya para cerrar, muchas gracias por abrirnos las puertas de tu hogar, de Brisas del Cauca, pero especialmente por abrirnos tu historia,
Hoy hemos encontrado algo muy importante para esta expedición, siendo este nuestro primer podcast. El en vivo tuvo algún problema. Por fortuna tenemos varios aparatos grabando, entonces lo vamos a poder compartir. Pero aquí comienza uno a reflexionar sobre que la regeneración no comienza con una palabra ni con una certificación. Comienza cuando una persona aprende a conocer el potencial del lugar, así como lo hiciste tú, que en el 2003 cambiaste la vida, cambiaste la cabaña, tomaste una decisión frente a muchas, llamémoslo, vientos en contra que había para navegar en ese sentido, pero decides venir a este lugar, cuidarlo y construir relaciones y conviertes este trabajo en una oportunidad para que la vida vuelva a expresarte. Y como lo dijiste hace unos minutos, tú le entregaste este bosque al universo para que encapsule carbono, produzca aire y lo entregue para quien pueda disfrutarlo. Y este es el primer caso, es un pedacito del primer caso que estamos documentando en la Expedición Colombia Regenerativa. Durante los próximos meses vamos a recorrer diferentes regiones de Colombia, vamos a documentar experiencias en el Gran Caribe colombiano, vamos a estar en el suroeste antioqueño, en Urabá, en el eje cafetero, vamos a visitar varios lugares, particularmente donde Nature Trips Colombia tiene sus tours de autor. Vamos a estar en algunos sitios del Valle del Cauca, vamos a estar en el piedemonte andino amazónico, particularmente en una vereda del municipio de Santa Rosa, en el Cauca, muy bello. Vamos a estar en el departamento de Putumayo con una serie de reservas naturales y comunidades indígenas en Mocoa, Villagarzón y Puerto Asís, que además ya nos han manifestado su apoyo muy queridos. Vamos a estar en Meta, en Guaviare, en Meta, en la tierra del Socay, un lugar que está en mi corazón, en un espacio muy especial. Vamos a estar en el piedemonte pacífico, andino-pacífico, entre Pasto y Tumaco, donde está la ruta Birmi, y vamos a estar también en Nuquí y Vallasolano, porque así como Luis Fernando, en este moverme por el país yo he podido identificar personas que hacen la tarea bien, que son juiciosos, y por eso es que los queremos invitar no solamente a que sigan este recorrido. Esta es una investigación que requiere un esfuerzo de familia, económico, importante, y por eso la invitación es que nos sigan en cesarangel.com y que nos puedan acompañar y convertirse aliados a través de nuestra estrategia de crowdfunding, donde tenemos una Vaki, donde usted va a encontrar muchas alternativas para que nos acompañe, nos apoye y podamos tener los recursos para visitar todos estos lugares y documentar y contar las historias. Ahora vamos a hacer algunas otras cosas con Luis Fernando, pero realmente Luis, muy agradecido por este espacio. Tendremos trabajo para hacer porque aquí luego estaremos documentando de manera muy juiciosa la experiencia para poderla alinear y entender más. Realmente yo creo que aunque quiero aportar mucho y seguramente vamos a compartir muchas ideas acá, todos aprendemos y este es un espacio para leer el territorio, para compartir, para aprender. Y otra de las cosas que hemos querido en la expedición Colombia Regenerativa no es solamente que yo pueda tener mi computador, mis herramientas y escribir un documento académico. El libro, que es una de las metas, va a tener varios matices. Uno, donde usted pueda aprender. Dos, que sea inspirador a partir de historias como la de Luis Fernando, que son historias de vida, de logros, de esfuerzo, de sacrificio, pero que nos muestran que la regeneración es posible y que hacer el turismo en un contexto de desarrollo regenerativo es posible. Entonces su apoyo va a ser definitivo, muy útil. Gracias, mi estimado Luis. Muchas gracias por recibirme César, aquí en tu hogar. César, muchas gracias. Siempre para nosotros es un placer tener a su familia acá. A ustedes que nos están viendo, muchas gracias por los comentarios, son muy importantes y los esperamos en este lugar para que vivamos experiencias. No solamente hacer el chocolate, también podemos hacer nuestros vinos, de nuestros árboles frutales que hemos hecho de todos nuestros vinos diferentes, o una experiencia de café hasta catación. Hay muchas cosas por hacer en estos espacios. Las puertas están abiertas.